Daniel Oliveto, docente de la licenciatura en Ciencias Biológicas, junto a su compañera Ayelén Vitale, que es estudiante del profesorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de La Pampa. Y hoy aquí nos vendrán a presentar Cannabis Medicinal en La Pampa, un análisis sobre los usos terapéuticos con enfoque en las variedades utilizadas, las dosis y las patologías. Un fuerte aplauso para ellos. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización por darnos este espacio. Bueno, y mientras preparamos un poco la presentación, no hay nada milagroso en la presentación, pero sí un poco para organizarnos mejor. Nosotros en La Pampa trabajamos hace ya varios años con algo muy parecido a lo que comentaban recién, lo que tiene que ver con cultivo solidario, repartir aceites, darlos gratis, el asesoramiento, repartir semillas, enseñar a cultivar, hacer programas de radio, cursos de cultivo, escribir libros. Bueno, tenemos un activismo bastante intenso y resultado de los últimos, no de los últimos años, pero sí de un periodo de tiempo de 3 años aproximadamente, y antes de que estallara la demanda social de cannabis y antes de la ley, pudimos otorgar a cerca de 100 personas durante 3 años goteros, y en el interín íbamos averiguando distintas cosas. Por ejemplo, qué relación de cannabinoides funciona mejor para cada patología, cuál es la dosis a la que le saca el dolor a una persona, porque desde el uso recreativo sabemos que si una persona se fuma un porro se le va el dolor. Lo que pasa que le aparecen una serie de efectos secundarios para esa persona que podríamos decir que son indeseables. Estar tirado en el piso riéndose sin causa, para una persona que por ahí tiene que salir a trabajar, es un efecto secundario bastante complicado. Entonces empezamos a averiguar cuánto es lo mínimo que una persona puede tomar de aceite para que no tenga dolor. Entonces descubrimos un número que para los que estamos en esto, de saber cómo pega una planta y con cuánta cantidad, nos pareció asombroso. El material con el que se prepara un porro, que promedio pesa un poquito menos de 1 gramo, le dura 30 días a una persona con fibromialgia. Entonces empezamos a hacer conversiones. Dijimos, a ver, si esta planta dice que tiene 10% de THC, entonces hizo 1 gramo, tenemos 0,1 de THC, y si está repartido en un gotero de 500 gotas dividido, es decir, regla de 3 simple, ¿no? Sacar aproximadamente cuántos miligramos de THC está consumiendo esta persona. Y llegamos a valores cercanos a los 3 miligramos, ¿no? de THC o de CD por kilo, y eran los valores que, lo que nos asombró, todo lo que está planteado en los prospectos de los cannabinoides sintéticos. Entonces, Sativex. ¿Cuál es la dosis mínima de Sativex? 2,76 miligramos de THC. Un puff, 2,76 miligramos. ¿Cuántos son 10 gotitas que son las que la persona con fibromialgia dice que se le va? Son 3,3 miligramos. Ese era el valor que nos daba. Obviamente esa diferencia puede ser por cómo cultivamos la planta, si el banco de semillas te dice que tiene el porcentaje de THC, que tiene, y demás. Entonces, el punto es que los valores eran bastante aproximados a lo que estaba planteado por toda la industria farmacéutica y las investigaciones en esto, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Bien. Resultado de ese trabajo que hicimos durante 3 años, organizamos la información y escribimos un paper y lo presentamos en el primer Congreso Argentino de Cannabis y Salud que se realizó el año pasado en La Plata. Producto de ese trabajo, en octubre, nos contactan de la Editorial Académica Española, ¿sí? Una editorial con sede en Europa, porque estaban interesados en publicar ese trabajo. Así que, obviamente, con orgullo, presentamos uno de los trabajos que forma parte de las primeras evidencias empíricas que tienen que ver con el uso de cannabis, sobre todo y dedicado para aquellos que piensan que no hay evidencia científica acerca del uso de cannabis. Si no hay, la generamos. Mirá cuál es el problema. La generamos porque tenemos un montón de gente. En La Pampa se calcula que son 700 personas, más o menos, las que necesitan acceder al aceite de cannabis y no hay ningún mecanismo legal de acceso. Frente a la inoperancia de la ley, lo que abunda es el narcotráfico, como pasa en todos lados. Pero bueno, eso tiene que ver un poco con la realidad que se está viviendo actualmente en La Pampa. El punto es hablar de este trabajo, que tiene 3 objetivos: la visibilización del uso terapéutico de derivados de cannabis,
que realizan los pampeanos, identificar las patologías a las que responden. ¿Sirve para todo o sirve para un determinado grupo de patologías? Y reconocer esto, sobre todo, que nos parecía lo más importante, es porque todas las personas tomaban distintas variedades y distintas dosis. Entonces, bueno, a ver, hagamos de alguna manera una categorización de lo que tienen que ver con estos datos, ¿sí? Siguiente. Bien, perfecto. Me quedo quieto acá. No, más acá. Solamente, ¿no está marcado? Ah, perfecto. Bien. O te podés sentar. No, parado. Si te sentás mejor. No me puedo quedar sentado. Bien, entonces, objetivo, siguiente. Eso entonces les decía es la tapa del libro que nos publicaron, está en Europa, está incomprable, así que lo que les queremos decir es que si quieren después pasar una hojita anotando los correos electrónicos, le podemos pasar la versión digital de este libro, porque este librito en internet está algo de 30 euros. Como el euro dispara, estar hablando de 1.500 pesos por un libro tan chiquito nos da hasta cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, está disponible en una librería online para comprarlo en versión de formato papel, que es morebooks.de. ¿Sí? Después cualquier cosa les podemos dar más. Sí, después voy a poner a circular una hoja con una lapicera para quien quiera anotar su correo y se lo mandamos en formato digital. Bien. Siguiente. Esto entonces muestran un poco lo que tienen que ver con las patologías. A grandes rasgos podemos decir que hay patologías agrupadas dentro de lo que son patologías nerviosas, neurológicas, como pueden ser el Parkinson, el Alzheimer, la parálisis cerebral, la epilepsia, ciertos casos de trastornos del espectro autista, tenemos hasta síndrome post-poliomielitis. ¿Sí? Hay varias enfermedades que tienen que ver con la cuestión neurológica. Luego tenemos un número, cerca de un 16% de gente que tiene algún tipo de dolor. En general la demanda está bastante concentrada en dolor, porque en realidad están separadas algunas cuestiones. Por ahí el síntoma principal de la persona, porque por ejemplo acá está fibromialgia. Fibromialgia y dolor tendrían que ir más o menos en la misma porque es para lo que consultan. Pero nosotros lo fuimos separando porque, como bien comentaban recién los veterinarios, no es lo mismo un dolor por, no sé, miembro fantasma que tener fibromialgia. Las dos producen dolor, pero son distintos tipos. Algunas funcionan más con CBD y con la inhibición neurológica, otros más con THC. Todo lo que tiene que ver con articulaciones, artritis, artrosis, problemas de columna, de una gran cantidad de gente con problemas de columna, pinzamiento de vértebra, aplastamiento, desplazamiento. Bueno, cosas que no teníamos mucha idea. Obviamente trastornos de sueño, digo, por estos efectos claramente narcóticos del cannabis y de determinadas variedades. Y después tenemos un grupo que también, digamos, acá es cuestionable como toda clasificación, el tema de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Lo que tiene que ver con psoriasis, la misma fibromialgia, que está catalogada como una enfermedad autoinmune, lupus, ¿sí? Bueno, todas las patologías en donde el sistema inmunológico ataca a los tejidos, de alguna manera responden al tratamiento de cannabis, y por todo lo que han dicho en estos 2 días, la ubicación de receptores CB2 que está en el sistema inmunológico es bastante fácil de darse cuenta que por lo menos hay una relación entre cannabis y enfermedades, ¿sí? Y enfermedades del sistema inmune sobre todo. También hay un porcentaje bastante alto de demanda que tiene que ver con el cáncer, ¿sí? Podríamos decir que entre cáncer y dolor es donde se centraliza la demanda, se centraliza en personas mayores, ¿sí? En mujeres sobre todo. Iba a agregar una cosita. Nosotros este trabajo lo presentamos el año pasado en el primer Congreso Argentino de Cannabis y Salud y junto con nosotros presentaron otros 2 trabajos, los chicos de Cogollos del Oeste de Buenos Aires y los chicos de Bariloche. Este mismo gráfico de torta lo teníamos las 3 agrupaciones sin conocernos. El grueso de personas que se trata con cannabis estaba repartido en dolor, como dijo Dani, en cáncer y en fibromialgia. Y también los rangos de edades eran exactamente los mismos, personas mayores de 60 años. Exacto. Bueno, esto un poco revela esta cuestión mediática de que la discusión de la ley la puso Mamá Cultiva, entonces le dieron una ley para el aceite de Charlotte y el resto de la gente que queda afuera, digamos, ¿no? Cuando en realidad la primera evidencia y la primera demanda puesta en el cannabis tiene que ver con el tratamiento de dolor, ¿no? No es que uno tenga más derecho que el otro, pero seamos sensatos, digo, no hagamos.
Es como decir, no, el único que la puede tener ahora es aquel que tiene síndrome post-poliomielitis. La polio ya prácticamente está erradicada, digamos, no va a tener un impacto significativo en salud pública, ¿no? A eso me refiero. Bien. Sí, nosotros recibimos todas las consultas en el Grow Shop y por epilepsia en estos últimos 5 años hemos recibido muy pocas. Me animo a decirte que 5. Y tenemos 5 por día de consultas por dolor. Sí, eso es más o menos el promedio de consultas que se atendemos, digamos, en el Grow Shop, porque es el único lugar que está referenciado con algún tipo de conocimiento respecto al cannabis. Nosotros lo que queremos hacer es torcer la demanda y que en vez de que nos vengan a tocar la puerta a nosotros, que le vayan a tocar la puerta al ministro de Salud y le pidan el aceite, porque así no vamos a solucionar nada, porque nos están pidiendo encima algo que es ilegal. Entonces, más que ayudarlos con la información, es bastante complejo. O sea, sí, durante 3 años dimos aceite, pero estamos en una provincia muy conservadora, tenemos de ministro de Gobierno y Seguridad Ex-ministro. Fue Tierno, que se llevó a Izaguirre de funcionario. Tierno está condenado por abuso de poder. Bueno, en definitiva, en ese marco es que nosotros desarrollamos nuestras actividades y la verdad que el clima político no está como para andar militando con el tema de cannabis, ¿no? Por lo menos en La Pampa. No, imagínense, además, cada vez que realizamos este tipo de actividades, que hicimos 2 en la universidad, siempre sale en los diarios a criticar. Sale a hacer declaraciones como, por ejemplo, que informamos sobre los aspectos buenos y no sobre los aspectos malos de la marihuana. Impartimos conocimientos que son ilegales, como los de enseñar a cultivar, ¿no? Bueno, este es el marco de diálogo que tenemos con algunos sectores y autoridades. Hace poquito el gobernador de la provincia anunció que tenía cáncer, ¿sí? Esperemos que dentro de la mala noticia por lo menos sirva, ¿sí? Ya que hay tanta evidencia para cáncer, para poder hacer sus tratamientos y que esto permita una solución más rápida, porque en definitiva sabemos que el problema que hay con el cannabis medicinal se resuelve políticamente con una firma, ¿sí? O sea, no hay tanto problema. En La Plata fueron y pusieron una carpa, no hay nadie preso. O sea, hay que agarrar y poner plantas, pero bueno, alguno caerá como mártir, ¿no? Bien. Esto fue el criterio de agrupación de plantas, ¿sí? Nos dábamos cuenta que esto de agrupar plantas sativas e índicas no iba en sí, digamos, como esta definición, sino más bien que tenían que ver con el quimiotipo, es decir, la cantidad de THC y de CBD que tenían. En un primer grupo, ¿sí? Pusimos plantas que servían para el tratamiento de dolor neuropático, la depresión, para tratamientos en cáncer, para aliviar síntomas de quimioterapia, trastornos alimentarios, lesiones de la columna, problemas de articulaciones. En general son sativas, desde lo fenotípico son esos sativas, plantas de hojas finitas que tienden a ser muy grandes, con sobre todo una alta proporción en THC, ¿sí? Y un bajo contenido de CBD. La sativa clásica, podemos decir, planta más bien destinada a lo que es el uso recreativo, pero con excelentísimos resultados en todas estas patologías y a dosis bajísimas. Por otro lado, en un segundo grupo, ¿sí? Las plantas con las que nunca erramos. Las plantas que tienen proporción 1:1 THC-CBD. Algunas patologías funcionan mejor con más THC, otras con más CBD. Pero con esto, cuando arrancás con esto, prácticamente ya estás en el buen camino, ¿sí? Dentro de estas variedades, el THC y el CBD no tiene que ver con que el CBD es de la índica, ¿sí? Sino, de hecho, las sativas son las que tienen plantas con CBD, y como no es muy psicoactivo, tampoco es tan fácil de trazar. No es que uno fuma marihuana con CBD y dice, tiene tantos miligramos de CBD. Ahora, si fumás entre 10% de THC y 20% de THC, sí te das cuenta, porque como es psicoactivo, vas quedando cada vez más alterado. Pero con lo que es CBD no se puede determinar, pero si lo determinás, por ejemplo, uno está fumando así, dice, esto no, o vaporiza, y dice, esto no tiene efecto, pero se lo da a una persona con Parkinson y deja de temblar. Y cuando uno utiliza THC en el Parkinson, por ahí no deja de temblar, pero con el CBD presente, sí. Tenemos experiencias de investigar cuál es la dosis de una persona llevando un vaporizador y decir, bueno, a ver, empezá a vaporizar hasta que se te vaya el síntoma. Entonces, listo, 5 bolsas. 100 miligramos de THC, no sé, lo que sea, digamos, pero esa es una de las formas de ir determinando, ¿sí? Si la persona responde a la variedad en primera instancia y a qué dosis lo hace. Dentro de estas plantas, relación 1:1 THC-CBD, tenemos YCBD, Janel Mas, White Domina CBD, Honeybells y Black Widow CBD. ¿Sí? Esas son por lo menos las que se han probado.
todas a distintas proporciones y demás. De hecho, Y-Domina CBD tiene la misma proporción, pero la mitad de cannabinoides que Y-CBD. Y tuvimos problemas con los chicos con autismo, que cuando le cambiaron el aceite, todos empeoraron al mismo tiempo. Porque estaban siguiendo la misma cantidad de gotas, pero no habíamos prestado atención que los miligramos de THC que tenían era la mitad. Entonces, bueno, rápidamente volvieron a los otros aceites y acomodaron bastante los síntomas, ¿sí? Y por último, en el grupo 3, las variedades de dominancia índica, las variedades más narcóticas, ¿sí? Que no son tan psicoactivas, sino que te mandan más bien a dormir, utilizado mucho para trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, tratamiento de dolor, hipertensión, algunas cuestiones también psicológicas. Y esas plantas que se han utilizado son Big Bang, de Greenhouse, White Widow y Skunk 1, que es un híbrido, ¿sí? Bien, así que esto es un poco la caracterización en cuanto a las plantas que se han utilizado. En el caso de las sativas, la TAI, ahí hay un cruce que tuvimos excelentes resultados en varias patologías, sobre todo en cáncer. Son todas plantas sativas, Mangoviche, Claustrum y Hawaiian Snow. La misma Hawaiian Snow, la Y, no la Y-CBD, la Y pura de Medical Seed, Jamaican Dream, Claustrum. Bueno, en definitiva las plantas tienen estas características más allá de los nombres, digamos, ¿no? No es que esto vaya a ser una publicidad de bancos de semillas, sino más bien para orientar respecto a las características de las variedades. Bien. Y esto es un poco las concentraciones, ¿no? o las dosis utilizadas en función de patologías. En el caso de trastornos del espectro autista, entre los 3 y los 5 miligramos de THC es donde hemos visto respuestas. Algunos con 3, otros con 5. ¿Sí? Casos que también han comentado cuestiones similares, chicos con mucha violencia, que se daban la cabeza contra la pared, que pateaban a los familiares. Bueno, situaciones realmente bastante extremas, y con esto funciona muy bien, por lo menos lo que es violencia y demás lo baja muy bien. En lo que es fibromialgia, ¿sí? Entre 3 y 5 gotas 3 veces al día. ¿Sí? Esa es la cantidad de gotas, con eso más o menos uno puede sacar la concentración que tiene, pero el punto es la cantidad de miligramos de THC. ¿Sí? O sea que hay aceites que para lograr esa cantidad de miligramos de THC capaz que te tiene que dar 20 gotas, 30 gotas. Teníamos un caso de una señora que tenía dolor, compraba un aceite y tenía que usar 80 gotas por día. Se compraba 4 goteros por semana, 2.000 pesos cada gotero, 8.000 pesos por mes, en algo que prácticamente no le servía. Esa persona empezó a cultivar, ¿sí? Un jubilado cultivaba arriba del techo para que no le vieran las plantas, ¿sí? Y después, con 16 gotas se pasaba. Dice, pero si yo tomaba 80. Y sí, claro, 80 de un producto diluido. Entonces, esto de sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Y sobre todo aumentar las concentraciones de los aceites, si no está el autocultivo de por medio, no podemos empezar a hablarlo, ¿sí? Por este control tan particular y personal que requiere esos aceites. Bueno, en general, para hablar de los rangos, ¿sí? Vemos que muchas patologías han respondido a los valores más bajos, estos de 3,3 que nos daba a nosotros, ¿sí? Y en algunas patologías, sobre todo neurológicas y donde se incorpora el CBD, las dosis suelen ser mayores, ¿sí? Lo que es epilepsia, por ejemplo, tenemos casos que iban desde los 7 miligramos hasta los 72. Y esto obviamente es una foto de algo, puede ser que sea con 100, con 300, nosotros no conocemos porque no trabajamos dentro de la medicina. En el momento en que la persona ayudamos a que acceda a su gotero mediante el autocultivo, el médico tiene que estar al lado, supervisando interacciones, efectos secundarios, dosificación, ¿sí? Nosotros sabemos, mirá, esta planta la tenés que cortar, ¿no? A esa planta le falta esto, le sobra aquello. Nuestro laburo va por ahí, digamos. Esta cuestión me parece que tiene que ver más con el campo de la investigación médica y por eso instamos todo el tiempo a los médicos en La Pampa a que se sumen con esto. Le hemos dicho que nosotros les regalábamos los aceites si ellos nos garantizaban no ir presos y hacer una investigación médica. Bueno, no tenemos resultado ni aún así, porque te pueden decir, el aceite es caro, como nos dice la obra social, vale $300, frenaron la legalización o la ley en La Pampa porque piensan que si lo aprueban le tienen que pagar $300 a cada persona que tenga dolor. Digamos, o sea, el nivel de ignorancia, ¿no? es bastante increíble porque en realidad regulando el autocultivo y que cada persona produzca su planta y habilitando la producción estatal, ya solucionás gran parte del problema, ¿sí?
Bien, así que eso entonces en cuanto a rangos, entre los 3 y los 70 miligramos, ¿sí? Obviamente todo depende de la edad, del sexo, del peso y de todas estas variables, ¿no? Bien. Y acá tenemos un poco los resultados y conclusiones del trabajo. ¿Sí? Obviamente, en prácticamente el 100% de los casos ha habido beneficios, ¿sí? Hay un efecto de beneficio sobre el entorno, ¿sí? No es que el chico deja de convulsionar. Tenemos un caso de un matrimonio que dormía separado hacía 18 años porque el chico se levantaba a convulsionar y se daba la cabeza contra la mesa de luz, se tiraba por la ventana. Entonces, el matrimonio separado hacía 18 años, dormían, se intercalaban para dormir. Bueno, esa pareja volvió a dormir juntas a partir del uso del aceite, ¿no? Y es un caso bastante interesante porque encima importan el aceite, importan el Charlotte que se los cubre la obra social, ¿sí? Pero ese es el efecto que tiene. Mejora la calidad de vida no solo del usuario, sino del entorno, ¿sí? Hay que profundizar más sobre el estudio de variedades, el tema de concentraciones, dosis adecuadas, los datos establecidos respecto a dosis mínimas que utilizan los usuarios pampeanos concuerdan con los establecidos por las investigaciones realizadas de la industria farmacéutica sobre cannabinoides sintéticos y fitocannabinoides, ¿sí? Que es algo que se habló de la clasificación de cannabinoides, endocannabinoides, fitocannabinoides y demás. Y por último, creemos que las conclusiones más importantes, se requieren con urgencia acciones que implementen la ley 27350 o algo mejor, pero se necesita acceder de manera urgente a productos que estén controlados no solo en su concentración de THC, CBD y de terpenos, sino también que no tengan contaminación física, química o biológica, ¿sí? Bien, y por último, ¿tenemos algo más? Sí, el potencial, no. Bueno, lo de la situación de los médicos, esto más o menos también se ha hablado algo. Sabemos que la mayoría de los médicos tienen una formación que abarcan al cannabis como una droga de abuso, si es que lo ven, la cátedra de toxicología o en algo por el estilo, y los contenidos sobre el sistema endocannabinoide son escasos, excepto en esta casa de estudios, claro está, que se van a incorporar como una materia optativa. Pero para la realidad de los médicos recibidos, la realidad es que no saben. Y vos le decís, le voy a dar aceite de cannabis al pibe y están pensando que lo están drogando, ¿sí? Hay penalización a los médicos que receten cannabis, ahora eso está en un gris, ¿sí? Porque parece que sí, pero parece que no. No siempre acompaña la decisión que toman los usuarios, importantísimo lo que comentaba recién Ana, ¿sí? A partir de esa ley, lo que el usuario tiene derecho a decidir con qué se trata. Y deberían generarse desde salud pública mecanismos de capacitación para agentes de salud. Lo interesante es que el 28 de septiembre, Nación mandó una capacitación a 4 o 5 provincias, casualmente la Patagonia, están Río Negro y La Pampa, por lo menos las vi, así que averigüen en sus provincias y sistemas de salud, porque hay una capacitación destinada gratuita a todos los médicos de salud pública, ¿sí? Bien, y por último, para ya ir cerrando, esta cuestión del potencial de nuestra provincia. Somos 300.000 habitantes, estamos repartidos en 2 ciudades en general, hay 100 pueblos, pero 200.000 habitantes están repartidos en 2 ciudades. Tenemos muchísimos usuarios. Nosotros solamente tenemos un registro de casi 700 personas. Es mucho más, pues son 700 los que fueron al Grow a preguntar. Existen cientos de variedades de cannabis que están siendo cultivadas. Hay muchos cultivadores allá, con muchas plantas, 20 variedades cada uno, ponele, qué sé yo. Ya juntás 4 cultivadores y tenés 80 variedades. Hay abundancia, ¿sí?, de tierras productivas en distintas zonas fitogeográficas, es decir, la parte bien del este de la provincia es muy productora, es bastante húmeda, tiene un régimen de precipitación de 800 milímetros, y en la parte del medio, que es el monte, no es una frontera agrícola, por lo tanto podría expandirse y se podrían utilizar tierras que actualmente no están utilizadas en muy baja proporción destinadas a la producción de cannabis. En la parte verde abunda el glifosato, por lo tanto no está para poner plantas en el exterior porque te glifosatean ahí si te quedas parado. Existen en La Pampa, el INTA, está la Facultad de Agronomía de la Universidad con 4 o 5 unidades académicas más. INCITAP, que está en convenio con CONICET, el CERET, que es un ente que produce todo lo que tiene que ver con la producción vegetal, viveros provinciales. Esto es importantísimo. La ley 27350 establece que la producción de aceite estatal se va a hacer en laboratorios nucleados en la Asociación Nacional de Laboratorios Públicos. La Pampa tiene un laboratorio, o sea, tenés el enfermo, tenés la planta, tenés el espacio, tenés el recurso humano, ¿sí? Lo que hay que hacer de alguna manera es alinear todos estos engranajes
para que La Pampa empiece por lo menos a cubrir su demanda, y esto lo sabemos todos, el primero que pone plantas y empieza a producir es el que se llena de guita, porque la demanda es nacional y es internacional. Por lo tanto, La Pampa, si quiere, puede ser potencia en la producción de cannabis. No lo creo, pero bueno, nosotros abogamos para eso. Por mi parte, nada más que agradecerles, ¿sí?, por el espacio que nos han brindado para presentar esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la gente de La Pampa y muy valorable su trabajo también.